Bienvenidos al podcast del Laboratorio de Estudios Regionales de la Facultad de Comercio y Administración Victoria. Desde la Universidad Autónoma de Tamaulipas, el doctor Francisco, la doctora Carla y el doctor Luis, junto a expertos invitados, exploran las claves para entender y transformar nuestra realidad regional. Únete a nosotros en cada episodio mientras descubrimos los desafíos y las oportunidades de la economía para construir un futuro mejor. Comenzamos. Buenas tardes, soy el doctor Luis Mendoza. Estamos en una edición más de este podcast del Laboratorio de Estudios Regionales. Y bueno, ahora le toca al programa de Familia y Sociedad Resiliente platicar en torno a los sucesos que atañen al programa, ¿no? Y para eso, pues aquí tenemos pues a un gran amigo, a Fernando Bruno, que él es sociólogo por la Universidad de Marsella y doctor en filosofía por la Universidad Autónoma de Nuevo León. Desde su graduación se incorporó como profesor investigador de tiempo completo en la Facultad de Trabajo Social y actualmente está en el Centro de Estudios e Investigaciones Interdisciplinarios con perfil deseable PRODEP. Es coordinador del doctorado en investigación interdisciplinaria con orientación en estudios sociales. Forma parte del Sistema Nacional de Investigadores con la distinción de nivel 1 y también forma parte del Sistema Estatal de Investigadores de Coahuila con la distinción de investigador en mérito. En su trayectoria como profesor ha realizado estancias en diversas instituciones como la de Lisboa, Portugal, donde también publicó un artículo científico y ha colaborado durante 3 años en un equipo multidisciplinario de investigación. Sus áreas de interés giran en torno a la vejez, en sus diferentes experiencias de vida, redes de apoyo y bienestar social. Hace 3 años inició una investigación acerca de las redes de apoyo desde la perspectiva del curso de vida. Esto en Saltillo lo pueden encontrar. Tiene diversos trabajos, publicaciones, artículos científicos, capítulos de libro. Y bueno, Fernando, muchas gracias por estar aquí con nosotros. No, muchísimas gracias, Luis, por la invitación. La verdad que es un gusto estar con ustedes, compartir y difundir un poco la ciencia, su laboratorio, sus experiencias. Y bueno, acá estamos listos para el debate, para las preguntas, para el tema. Ok, Fernando, platícanos un poco qué es lo que has estudiado, cómo es tu línea de investigación, cómo te incorporas a esa línea de investigación. Muy bien. Bueno, a veces hay varios caminos que nos llevan a investigar temas y descubrimos cosas bastante interesantes. Por mi parte, bueno, yo venía de otros escenarios. Soy argentino, originario de Buenos Aires, y bueno, después me estuve en Francia estudiando licenciatura, maestría. Entonces tenía una realidad, digamos que hasta ese momento la cuestión económica que yo veía era bastante regulada, ¿no? Bastante ordenada, bastante formal cuando salí de Argentina. En Francia también, es un país que se ha caracterizado siempre por regularizar las prácticas, por poner dentro de un marco legal todas esas prácticas sociales que existen. Entonces veía escenarios muy diferentes. Y bueno, llegué a México por una de esas casualidades, particularmente a la ciudad de Monterrey, y lo primero que veo, voy al supermercado y veo que hay eso que le llaman cerillitos o paqueteros, ¿no? Que eran personas mayores, o en su caso veía algunos menores de edad, y me llamaba mucho la atención qué hacían ahí, cómo era su vida y por qué estaban ahí, ¿no? Y confrontaba muchísimo con esta visión que yo traía, pues por ahí normalizada de que, pues eso está mal, es ilegal, ¿no? ¿Qué hacen ahí? O sea, ¿qué vida tienen, ¿no? Y empezó un poquito por ahí con esa visión a interesarme en la cuestión de la vejez. También otra cuestión muy particular que a veces uno no puede negar que ciertas emociones o cuestiones que nos caracterizan a nosotros que vivimos, después lo trasladamos a las investigaciones, ¿no? Me llamaba la atención que yo hasta ese momento no había aportado. Sí había aportado porque estaba trabajando en blanco, como decimos en Argentina, pero estando en Francia y llegando a México no había trabajado de manera formal. Entonces me preguntaba, ¿qué voy a hacer cuando
cuando llegue a la vejez, ¿no? ¿Cómo voy a resolver mi vida y cuestiones económicas? Entonces, eso me fue llevando un poquito a debatir y empezar a interesarme en la cuestión de la vejez, del envejecimiento y esto como etapa. Entonces, llegué de la mano de estas observaciones, como te digo, Luis, viniendo de una realidad diferente, a veces uno se confronta, vas a otro país, a otro escenario, a otro estado, y ves prácticas diferentes y ahí te empezás a preguntar por eso, ¿no? Así es que llegué al tema de la vejez y el envejecimiento. Fernando, a ver, dices que llegas, entre otras cosas, ¿no? Te llama la atención de los adultos mayores que están en los supermercados, ¿sí? Aquí lo vemos, común. O sea, es una práctica común, pero a ti te asombra porque no te habías topado con este tipo de prácticas. Sí, sí, exactamente. Digamos, con esta visión a veces que tenemos de normalizar las cosas, que es una de las principales premisas que la teoría sociológica aborda, ¿no? Bueno, también otras disciplinas lo abordan, la psicología también, pueden abordarlo otras, pero la sociología sobre todo se funda también con esta idea, ¿no? Con esta idea de que naturalizamos nuestras prácticas y por eso es que se reproducen. Si hay una clave para la reproducción del mundo social es que estas prácticas las tomemos como normales. Lo que tomamos como normal siempre pues, tratamos de prevenirlo, de cambiarlo, pero bueno, yo viniendo de realidades diferentes, creo que esto me confrontó, ¿no? Me confrontó y dije, a ver, esto no me parece que sea de normal o natural, o al menos yo no lo veía así. Y bueno, eso me permitió adentrarme a un fenómeno eh, que es muy complejo y que debido a una simple observación me empezó a interesar. Claro, nosotros vamos hoy que yo ya vivo hace mucho tiempo en México, hay muchas cosas que se me han incorporado y ya las veo como normal, otras no. Esto no implica que para ser buen investigador me tengo que mudar a otro país e investigar en otro país. Pero es cierto que, y vos lo sabes muy bien, también sos investigador, que uno de los escollos más importantes para investigar es tratar de romper este mundo que parece como natural, ¿no? E investigarlo de esa manera. Claro, Fernando. Oye, y bueno, en torno a esto, ¿qué significa el proceso de envejecimiento? Bueno, es una pregunta bastante amplia, pero lo suficientemente importante como para responderla. Bueno, el proceso de envejecimiento significa que debido a varios factores, el comportamiento de la población y lo que conocemos como las pirámides de población se están transformando. Esto se ha descubierto hace mucho tiempo y quizás Europa nos llevaría por ahí un siglo de diferencia de esta observación y de constatar que el proceso de modernización ha llevado también a un proceso en el cual comienza las edades más avanzadas a acumularse y las edades más jóvenes comienzan a perder cierta importancia. Esto es el proceso de envejecimiento, es decir, una población que empieza a envejecerse. Lo podemos ver por muchísimos indicadores, Luis, pero uno que no podemos dejar de ver es la mediana de edad. Por ejemplo, en México y en Coahuila también hemos pasado en el año 2000 a tener 23 años en promedio, en 2010 26 y en 2020 29. Es decir, prácticamente 3 años estamos envejeciendo por década, con lo cual me va señalando esto que hay este movimiento. Claro que por ahora tenemos en México lo que le llamamos el bono demográfico, es decir, todavía hay más personas trabajando que las que hay en cesantía. Pero bueno, hay países como Japón, como Cuba, como España, en el cual los promedios de edad son mucho más amplios y ya los debates con respecto a cómo hacemos con esta población envejecida son mucho más fuertes y apremiantes, ¿no? Entonces, ¿qué es el proceso de envejecimiento? Bueno, es la constatación que se viene haciendo de que las sociedades van a ser cada vez más envejecidas y esto es porque la proporción de 60 años y más comienza a ser mucho más importante en su crecimiento que, por ejemplo, las personas de menor edad. Para decírtelo de manera mucho más clara, hemos perdido en estos 10 últimos años un 4% de los menores de 15 años y hemos ganado un 3% de los mayores de 60. ¿Sí? Entonces, claramente, pues está perdiendo importancia la juventud y los niños y ganando importancia en la estructura de población de las personas mayores. ¿Qué te parece?
Muy, muy interesante, pero mira, por ejemplo, me vienen muchas preguntas, ¿no? Ese es el caso México. En el panorama mundial, por ejemplo, ¿quiénes son los países que ya pasaron por esta transición? ¿Cuáles son los países que van apenas empujando, ¿no? Empezando esta transición, ¿no? Sí, bueno, empiezo por una aseveración un poco polémica. Si se diesen las condiciones económicas, la futura potencia en continentes sería sin lugar a dudas África. África es la futura potencia del mundo. Si se dan las condiciones económicas, digo, ahí entramos en un debate, ¿no? Un debate también de economía, de modelo económico. ¿Por qué te digo esto? Porque hoy la población mundial está creciendo un 1%. Alcanza para el recambio justo, pero se prevé que este 1% de crecimiento de la población mundial empiece a decrecer. Pero ese 1% en África se traduce en un 4%. África está creciendo de manera mucho más presente, mucho más importante. Y fíjate que el promedio de edad de África está abajo de los 20 años. Es decir, no tienen población envejecida en África. Con lo cual, por eso esta aseveración encuentra sentido, porque si la economía capitalista se basa en que los jóvenes trabajen, bueno, África tiene una ventaja muy, muy importante. Ahora, los países, en contraste, los más envejecidos se encuentran en España, Japón, que tienen 35%, ¿sí? Nosotros estamos en México en el 11% de población adulta mayor. 11%, 12%, varía un poco. Los estados del sur son los más jóvenes y los del centro y norte, sobre todo México, son los que tienen mayor proporción de población adulta mayor. Entonces, nosotros podríamos tranquilamente hacer un ejercicio de ver, bueno, ¿qué han hecho estos países para, para poder solventar, para poder trabajar este tema? Bueno, flexibilizar el mercado de trabajo, podríamos decir. De hecho, Francia ha estirado un año más 365 días la cotización para poder juntar supuestamente todo este, esta bolsa de dinero, esta masa de dinero que necesita para mantener a todos aquellos que no trabajan. Están los países nórdicos también que tienen un ejercicio de protección social muy, muy, muy diferente. Y bueno, España, venimos escuchando hace tiempo que están en una crisis muy importante y también este es el debate, ¿no? ¿Qué hacemos con las personas mayores? Ahora bien, no me quisiera aventurar a un tema que es muy complejo, sin embargo, no está de más decir que México tiene un problema que es mucho más complejo y que vos también conocés y has abordado, ¿no? En alguna medida, y es el tema de la informalidad. ¿Por qué? Porque si encima tenés un país envejecido y que no han cotizado, ¿qué vamos a hacer? Claro, claro, o sea, las implicaciones económicas en torno al tema son demasiadas, ¿sí? Entonces, y nos lleva a replantear, ¿no? Precisamente esto, o sea, ¿qué es lo que sigue? Digo, por ejemplo, algunas medidas que se han tomado en los países, pues es precisamente alargar la edad de jubilación. ¿Por qué? Pues tiene que ver con el aumento de la esperanza de vida y, y bueno, no estamos como la década de los 70, de los 80, que después de elaborar 35 años, pues ya te quedaba poco tiempo, sino que todavía ya hay margen para seguir laborando, ¿sí? Para seguir produciendo, porque bueno, la vejez se ha dado de diferentes maneras, que también es otra cosa que hay que ver, ¿no? No es lo mismo envejecer ahorita que haber envejecido en la década de los 80, de los 70, incluso no es lo mismo el envejecimiento, tanto de hombres como de mujeres o en otras regiones. No, no, claro, esto tiene que ver con lo que a veces debatimos, ¿no? Las oportunidades o los bonos. Bueno, hay un bono o hay una oportunidad, pero si realmente se dan las condiciones. Las condiciones en México son bastante restrictivas con respecto a cómo vamos a hacer, ¿no? Porque te vuelvo a repetir, eh, si tenemos la población económicamente activa trabajando de manera formal, como ciertos países, te repito, se preocupan muchísimo porque estas prácticas económicas sean formales, ¿no? Por una cuestión justamente de recursos. Pero si vamos a América Latina, donde la informalidad es muy importante, donde desde la década del 70, 80, este modelo económico de industrialización
creció, pero también creció el trabajo informal y la marginalidad, tenemos un doble escenario que hacer frente, y esto es bastante complejo. Entonces, yo creo que la discusión viene por ahí. Em, si yo tomo el ejemplo de los países europeos occidentales que tomaron esa decisión, yo no sé si esa decisión realmente tenga un cambio muy importante en la economía y en las personas mayores en México, porque al tener una tasa de participación económica informal, bueno, también va a llegar un momento de cuello de botella, ¿no? Tenemos un desafío muy importante que no solamente es el crecimiento de las personas adultas mayores, sino un modelo económico que va a entrar en jaque y va a ser un debate muy interesante, ¿no? Claro, sí, sí, sí. Y ahora, bueno, y es aquí en donde intervienen, ¿no? Los estudios, los estudios sociales y en materia de la vejez. Y de aquí, ¿no? La pregunta, o sea, ¿de qué manera se ha estudiado y cuáles han sido esas tendencias de investigaciones actuales en torno a la vejez? Bueno, la vejez ha pasado por un abanico muy grande de teorías, de disciplinas, de observaciones y de metodologías con mucha riqueza. Todavía, por supuesto, que el tema de la vejez no está agotado. De hecho, el escenario que irrumpió, que fue un poquito trastabillar acerca de esta idea de que tenemos que podemos controlar el mundo y que todo tiene un orden. Estoy hablando del COVID. En la época del COVID y pandemia y pospandemia, el debate de la vejez estuvo a flor de piel por muchas razones y las podemos discutir más adelante. Pero bueno, si bien este escenario como revolucionó un poco todo y todos salimos corriendo a poder entender el COVID y qué es lo que implicaba en la economía, en la sociedad, en la educación, la vejez los estudios de la vejez habían ya recogido cierta experiencia. Primero empezamos por una cuestión muy básica que a vos te debe realmente sonar claramente, que es el tema de las pensiones. Primero empezamos por ahí. Um, ¿Cuál era el debate? Pues, bueno, ¿cómo vamos a hacer para cubrir las pensiones? Después temas de salud, después temas relacionados mucho con el mercado de trabajo. Después empezaron a sumar mucho la cuestión de las experiencias y expectativas, es decir, cuestiones de qué es lo que pensaban las personas mayores. Después hubo una época muy interesante donde se recogió el enfoque del curso de vida, es decir, ver a la persona mayor en toda su amplitud, en toda su biografía, qué es lo que pensaba, cómo se estructuraban ciertos fenómenos, la acumulación de desventajas a lo largo de la vida. Muy interesante, que esto viene de una brecha de estudios de población tanto de Estados Unidos como de Francia. Y hoy lo que estamos encontrando es claramente, pero esto es muy marcado, la cuestión de derechos humanos, los derechos de las personas mayores y interseccionalidad. El tema de interseccionalidad hoy está en boga porque es un concepto que viene del derecho. De hecho, en un juicio en Estados Unidos, una jueza introdujo esta idea de interseccionalidad al darse cuenta que hay una cuestión seccional, hay una cuestión de que hay una intersección de diferentes aspectos o dimensiones que caracterizan a la persona. Es decir, por ejemplo, si vamos al debate, la cuestión de los derechos, o de las desigualdades o de la discriminación, vemos que la discriminación no solamente es por ser mujer, la discriminación puede ser por ser mujer, por ser adulta mayor, por estar en un entorno de marginalidad o pobreza, por vivir en una zona rural, ¿sí? Cuando ves la cuestión de discriminación, ves que no solamente la discriminación se basa en un solo factor o en una sola variable, ¿no? Hay varias conjunciones. Esto se llama interseccionalidad. Hay una intersección de diferentes desventajas que uno va acumulando a lo largo de la vida. Y esto es lo que se está discutiendo ahora. Ok, bueno, Fernando, y ya aterrizando todo esto que nos comentas, platícanos un poco, y ya casi para finalizar, ¿en qué proyectos estás inserto en este momento? He estado en la Facultad de Trabajo Social durante un tiempo y creo que los proyectos que he tenido han sido interesantes, pero me parece que en este momento veo de manera mucho más clara qué es lo que más necesita hoy los estudios sobre la vejez. Y también es, digamos, el impacto social, o por decirlo de alguna manera,
cómo lo que puedo estudiar en términos teóricos lo puedo también implementar en términos prácticos, ¿no? Devolver un poco de lo que uno indaga, de lo que uno publica hacia las personas. Así que en este momento estoy en un proyecto, en una zona rural, en una localidad, en una situación de marginalidad y aislada en Coahuila, en donde estamos valorando, iniciando ya el proyecto sobre la cuestión de estrategia de supervivencia, es decir, cómo sobreviven las personas mayores. Esto, claro, a vos te sonará un poco porque esta idea de supervivencia viene desde los estudios de economía y sociología de la marginalidad. Estamos hablando de Marisa Lomitz, Pastrana en Chile, ¿no? Cuando se empiezan a preguntar, en América Latina nos empezamos a preguntar cómo sobreviven los pobres, ¿no? Que ahí aparecen los debates en torno a la marginalidad, pobreza, exclusión e informalidad, ¿no? Es decir, cómo se incrusta la economía regional o la economía latinoamericana a la economía mundial, y esto cómo conlleva lo que estábamos diciendo, ¿no? En medida que América Latina crece, crece también la marginalidad y crece la informalidad. En este sentido, yo recupero este concepto para aplicarlo a las personas mayores en un nuevo proyecto que tengo en una localidad que tiene 70 habitantes. Es re interesante, porque son muy poquitos, pero muy interesante. Entonces, por un lado eso. Segundo, continúo con dirigiendo tesis y trabajando con el tema del curso de vida, es decir, evaluar, explicar y comprender la estructuración de ciertos fenómenos, como por ejemplo la edad, discriminación basada en la edad, a partir de elementos que a lo largo de la vida se van configurando y cómo se van moviendo. Y por último, déjame comentarte, Luis, que al incorporarme a este centro que comentábamos de investigaciones interdisciplinarias, hoy trato de abocar ciertos estudios al tema de la interdisciplina, es decir, no solamente salir con el manual sociológico, sino tratar de incorporar cuestiones económicas, de economía social y solidaria, de antropología, de psicología a mis investigaciones, a fin de poder tener diferentes miradas hacia un fenómeno, ¿no? Así que bueno, en eso un poco estoy. Fernando, se nos pasó muy rápido el tiempo, se nos pasó volando como cada vez que platicamos, Fernando, y la verdad es que es muy interesante. Ojalá después tengamos más tiempo, ¿no? Para seguir abordando estos temas tan interesantes. Fernando, desde el Laboratorio de Estudios Regionales, desde el programa de Familia y Sociedad Resiliente, te agradecemos mucho este espacio. Sí, y bueno, algo que quieras decir para acabar con esta charla. Más que nada, te agradezco la oportunidad de difundir un poco lo que estamos haciendo en el centro, también en mi caso de manera particular, y por otro lado, nada, felicitar al laboratorio, tanto a vos como a todos tus colegas, por este espacio. Creo que es algo vital y muy importante, la preocupación por la familia, por la resiliencia y por todos estos fenómenos sociales, económicos y regionales es fundamental. Así que agradecerte nuevamente el espacio y bueno, invitarte tanto a vos como a todos tus colegas a estrechar nuestras relaciones y a ver posibilidades de colaboración, que creo que es muy importante que sigamos difundiendo y para ver cambios importantes y mayor bienestar en la población. Ok, Fernando, claro que sí. Con esto, bueno, no resta más que invitar a quienes ahora nos escuchan para que sigan al pendiente de los siguientes podcasts del Laboratorio de Estudios Regionales. Con esto nos despedimos y que tengan buen día. Muchas gracias.